Buenos días. Buenos días. No podía ingresar. Buenos días, licenciado. Disculpen. Muy bien, voy a iniciar a grabar. Muy bien, muy buen día a cada uno. El día de hoy es 18 de abril del año 2026 y vamos a dar inicio a nuestra clase. Voy a compartir pantalla, por favor, me ayudan a ver si sí estoy compartiendo pantalla. Todavía no se ve. Ahí está. Ahora sí. Aún no. No se ve. No. ¿Todavía no? Ahí. Sí se miran, maestra. Ya pueden, a ver qué estoy poniendo. Si no, después, al final de la clase me avisan que no puse mi diapositiva. Descentralización. Autonomía. Muy bien. Muy bien, el día de hoy vamos a tratar el tema de descentralización administrativa y autonomía administrativa. Y el objeto de esta clase es pues analizar la descentralización administrativa y la autonomía administrativa como formas de organización del Estado, comprendiendo su fundamento jurídico como características, sus límites, sus aplicaciones en la administración pública guatemalteca. Entonces, para iniciar, quiero hacerles una pregunta y yo sé que ustedes algunos tienen pues experiencia en este ámbito. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Debe el Estado concentrar todas sus funciones o distribuirlas para ser más eficiente? ¿Qué consideran ustedes? Distribuirlas. La eficiencia puede ser distribuyendo siempre y cuando exista un mecanismo de control, ¿verdad? Porque desafortunadamente muchas personas muchos trabajadores y funcionarios, pues llega un momento en que se acomodan en sus cargos, la estabilidad laboral a veces da eso, y entonces ya no se rinde mucho más, cuando digamos la filosofía de ser trabajador público debe ser otra, porque se le está sirviendo, digamos, a un conglomerado social. Sí, ahorita me iba a desviar un poquito con un ejemplo que tuve esta semana, pero vamos a hablar precisamente sobre la descentralización administrativa y autonomía administrativa en sí pues, de los organismos y de las entidades del Estado, ¿verdad? Pero en esto que usted indica de nosotros como funcionarios o empleados públicos, ¿verdad? Dar nuestra mejor versión de nosotros siempre. ¿Usted qué considera un ejemplo que me pasó esta semana? Tenía a un laborante que lamentablemente sufre de problemas alcohólicos y tiene más o menos un año de estar con lapsus de esta magnitud, no llega a laborar, cuando llega a veces se va más temprano, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿usted qué piensa de qué se hace con este trabajador? No, a nosotros como funcionarios, respecto a lo que usted decía ahorita. ¿Qué hacemos con él? Bueno, mi criterio es de que entonces hay que seguir el procedimiento administrativo. ¿Verdad? No se puede permitir. Sí, Es que de si hecho, el funcionario es permisivo, se sienta un mal precedente. Perdone que le interrumpa. Entonces, por los cargos públicos que yo he tenido. Entonces, las personas, les voy a poner el ejemplo concreto. Bueno, cuando yo fui alcalde,
me di cuenta que Ujú. algunos trabajadores estaban tratando de, no sé si es la palabra correcta, pero, o sea, lo estaban analizando a uno, estaban determinando hasta dónde llegaba uno con sus directrices y qué tanto uno podía Sí, favorecer a trabajadores sin ingreso. Entonces, no hay que ser permisivo, yo al menos considero eso. pues les comento. En este caso, más o menos, dentro de la institución obran como 4 ya expedientes administrativos en donde, pues, cuando yo revisé, ¿verdad?, de que esta persona venía otra vez y que posiblemente con este ya se podían recomendar destituciones, yo dije, ah, es el momento, dije yo, ¿verdad?, que se vaya. Y en eso, una persona del ente investigador me indicó, ¿verdad?, de que esta persona aproximadamente justo él tiene de laborar más de 10 años para la institución y en el lapso en el que ha incurrido en todas estas faltas, pues evidentemente es por cuestiones bastante fuertes, ¿verdad? Que, pues, que pasaron propiamente en su vida. No es porque haya sido así durante estos más de 10 años. Entonces, a uno ahí como que, bueno, ahí la parcialidad se perdió un poco, pero pues uno piensa ya en otras cuestiones, ¿verdad? Y lo que se pensó en ese momento fue en por qué nosotros, si somos empleados y funcionarios públicos y estamos llamados a velar por el bienestar del usuario, de la atención al usuario, Maestra, perdone, se le está entrecortando la de, clase. de la forma en que se le trata, ¿por qué no estamos también enfocados en ver qué hacemos con nuestros propios laborantes? Entonces, tenemos ahí un par de llamadas, proporcionarle ayuda psicológica y ver cómo podemos a un anónimos, ir a una iglesia, su localidad, el lugar en donde estamos, tendría que estar. Ay, ¿me escuchan ahí? Maestra, Sí, no se le escucha bien, fíjese, la clase no es se escucha bien. interesantísima, pero no, se ¿Me entrecorta. escuchan ahí? Disculpe, no se le escucha nada. Muy bien, ¿me escuchan? No, ¿Alguien? Vamos a ver.
A ver, compañeros, a ver si ahora sí me escuchan. Perdonen, por favor. ¿Ahora Se le sí? escucha mejor, Sí, se le excelente, escucha. sí. Disculpen, me cambié mejor de lugar. Maestra, tal vez se apaga su Disculpen. cámara, es que a veces por la imagen se suele trabar un poquito más. Fíjense que por cuestiones de grabación no me permite la universidad apagar la cámara. Voy a volver a grabar. Porque, no, sí está grabando, ¿verdad? Sí, Muy bien. A ver si ahí estamos. Bueno, entonces vamos a ver, me quedé en el ejemplo del compañero, ¿verdad? Que les estaba dando. Entonces, en cuanto a esta persona, pues durante este último año que lo habíamos estado viendo, de hecho, a las audiencias, yo había podido percibir que en algunas él llegaba en estado de ebriedad, en algunas ya llegaba, él decía que, bueno, todos los ebrios indican, ¿verdad?, que lo que tienen es diabetes y que por eso es de que tienen ese olor. Y, bueno, entonces nosotros ya no sabemos como que muchas de esas excusas, ¿verdad? Aunque pues a veces pues médicamente y clínicamente sí, pues también existe la sana crítica razonada que pues la experiencia hace ver ciertas cuestiones. Ahorita les voy a dar la palabra, disculpen. Solo díganme si sí me escuchan y me ven. Sí la vemos y Sí, sí la maestra, escuchamos. ambas. Muy bien, Sí, se escucha, gracias. entonces nosotros, bueno, ayer cuando veo a esta persona, lo veo súper distinto, diferente, con un semblante saludable. Y era el momento en el que íbamos a, pues, a emitir ya la separación del cargo, ¿verdad? O sea, después del procedimiento y todo lo que concierne a ello. Y pues nosotros en un momento de humanidad, ¿verdad? Los que estábamos ahí, y Dios todo, ¿verdad? Antes, pues decidimos que íbamos a hacer primero las citas clínicas con la psicóloga clínica y ver el acompañamiento que se le podía dar al laborante y pues luego de ver pues la actitud, el compromiso de esta persona, pues nosotros sí íbamos a poder pues valorar de otra forma ello, ¿verdad? Si bien es cierto, existen hechos administrativos independientes y que así como dice el licenciado que fue alcalde, sí nos miden los laborantes, las personas con las que trabajamos, hasta nuestros propios hijos nos miden, ¿verdad? Hasta dónde puede ser la disciplina, la forma en la que nosotros podemos ser. Pues yo creo que también existe un poquito de humanidad y en este caso también la forma en la que nosotros debemos de cuidar también a la población, pero más que todo también a nuestros laborantes, ¿verdad? Entonces, primero Dios, todo sale bien con esta persona. Si sale bien con todo bien con esta persona, yo creo que me voy a dar por satisfecha en una parte de las funciones que hago todos los días. A ver, licenciada Ana del Rosario. Sí, buenos días. Buenos días. Yo no sé si es el mismo caso. Casualmente, ayer en mi oficina también se hizo una audiencia. Bueno, mi compañera fue a una audiencia por una persona, pues que ya ha llegado varias veces en estado de ebriedad. Em, Hemos hecho una crítica a estas situaciones, porque a veces nosotros como sus superiores jerárquicos tenemos la obligación de hacer la denuncia. O sea, no podemos cerrar los ojos y decir, no, mire, no está pasando nada, no se preocupe, él faltó, él se fue. Nosotros ahorita se les mandó porque por cuarta vez él se salió de sus labores a mediodía y nunca más volvió hasta 2 días después, y que era estado de ebriedad. Entonces, igual que había pasado por cosas fuertes ese año y que había pues tenido problemas familiares. Sin embargo, eh, las normas son claras. Y entonces si usted tiene que hacer la denuncia, no podemos, a veces dicen, bueno, si usted no denuncia, lo denunciamos a usted por no denunciar. Por supuesto, Entonces así es es. necesario hacerlo, ¿verdad? Sin Ujú. embargo,
pienso yo que parte de las debilidades de la administración, en este caso concreto, es que si el alcoholismo está tipificado como una enfermedad, ¿por qué razón? Por ejemplo, el IX no acepta, no tiene programas para estas personas, ¿verdad? Porque se ha visto que a nivel privado ¿cómo se llama? Internan 3 meses y se recuperan, pero sin embargo no existen esos programas a nivel público. Entonces, lo único que nos queda es hacer la denuncia, ¿verdad? Y así Claro. como usted dice, a ver cómo funciona. De hecho, en procedimientos disciplinarios y laborales ya de forma ordinaria han indicado precisamente eso, de que si el alcoholismo es una enfermedad, ¿por qué no justificamos la inasistencia a labores, verdad? Pero pues la norma también, que las leyes del servicio civil del organismo y de los diferentes organismos, pues indican, ¿verdad? Que esta sí es una falta el presentarse en estado de ebriedad, porque algunos pues tampoco tienen precisamente la enfermedad y llegan haciendo pues pues llegan con esas clases de conductas. En este caso, pues no sé realmente si es el caso o no, pero en nuestro manual de funciones sí nos impide actuar, sino, bueno, tener una conversación si no están todos los sujetos procesales dentro de la audiencia. Y pues en este caso sí estaba el jefe inmediato superior quien había presentado la denuncia y él en esa reunión que se tuvo, pues indicaba, ¿verdad?, de que se le iban a dar todos los permisos que necesitaran con tal de que él sí arreglara su vida y sí viera qué es lo que tenía que hacer para poder salir adelante, ¿verdad? Entonces, a veces yo creo que la vida nos desdibuja y hay momentos para volvernos a dibujar y colorear. Y si bien es cierto, todos podemos pasar por diferentes problemas, creo que vale la pena darle la oportunidad a un ser humano, independientemente de que precisamente en este expediente administrativo sí se vaya a sancionar, ¿verdad? Porque tampoco se pueden quedar los expedientes volando y no aplicando la ley como corresponde. Sin embargo, se pueden considerar diferentes sanciones y no llegar precisamente al apartamiento del cargo, ¿verdad? A eso precisamente quería llegar, ¿verdad? Entonces, no sé si el licenciado Eddie Ulises tiene algo más que decir. Yo Que tiene pienso, la... bueno, no sé si me escucha. Sí, Buenos días. Yo pienso dígame, a mí me sí lo pasó escucho. algo muy parecido, a mí me pasó algo muy parecido también con una persona. Sin embargo, el tema con nosotros, donde yo trabajo, es que primero se te pueden, si hay una reincidencia en casos como este, si primero hay llamadas de atención por escrito, verbales y luego por escrito, y luego Ujú. pues ya se miran sanciones mucho más fuertes, ¿verdad? Previo a hacer una destitución como tal, ¿verdad? Sí, Yo pienso de que no podemos desvirtuar primero lo humano, ¿verdad? Que para eso creo que se inicia un proceso en el cual lo que uno intenta es apoyar a la persona. Desde la primera vez que sucede un hecho como este, hay que tener vigilancia dentro del proceso, y si hay reincidencia, pues entonces hay que tomar la seriedad como se debe, y sobre todo administrativamente hablando, yo creo que se puede dar una segunda oportunidad, pero una tercera creo que sería bastante difícil sin que él tenga que tener una sanción como tal, ¿verdad? Porque claro, para eso sirve la normativa, ¿verdad? Para hacerla cumplir y para que la persona lo pueda hacer, ¿verdad? Eso es en relación a esto, ¿verdad? Pero yo había levantado la mano para la pregunta anterior, que si era importante el tema de descentralizar. Yo pienso que es necesario la descentralización en varios ámbitos, no solo en lo puramente laboral, digamos, sino también en lo administrativo y la ejecución. Tal vez por eso fue que se crearon las leyes de descentralización en su momento, y que creo que han funcionado en parte, pero como la descentralización no es en términos generales, creo que
Por eso es que no ha funcionado, ¿verdad? O ha funcionado en parte, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que es necesario descentralizar la administración pública. No sé si es gracias a eso el tema en sí. Sí, Pero como lo dijo el compañero anteriormente, ¿verdad? Sí, para mí es necesario que la administración se pueda descentralizar. Sin embargo, sí es necesario que se tengan mecanismos de evaluación y de auditoría social como debería de decirse, ¿verdad? Y que se debería de dar normalmente sin que hubiera ningún problema de la instancia pública de que se pueda hacer un ejercicio como este, ¿verdad? Y era eso exactamente. sí, así es. De hecho, debemos de velar porque nuestro Estado sea un Estado moderno, ¿verdad? Y o el Estado moderno no puede gestionar todas las funciones desde un solo centro de poder. Sí, compañero. Sí, fíjense que es importante el tema que tocaba el compañero también y que fue con el que usted inició la clase, porque sí es cierto, existe una ley de descentralización, pero desde mi punto de vista es que va dirigida principalmente a las municipalidades, que son las que tienen las que pueden tener algunos recursos de financiamiento, porque, y lo tengo aquí literalmente, dice el concepto de descentralización del artículo 2. Se Ujú. entiende por descentralización el proceso mediante el cual se transfiere desde el organismo ejecutivo a las municipalidades y demás instituciones del Estado y a las comunidades organizadas legalmente con participación de las municipalidades, el poder de decisión, ¿Qué- la titularidad, la competencia, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacemos con el IX? Eh, sí, exactamente. ¿Verdad? Creo que hay Exacto. diferentes entidades que sí aplican para la descentralización, ¿verdad? Por ello debemos de verificar que hayan de estos dos tipos de figuras para un Estado moderno específicamente, que es la descentralización administrativa y la autonomía administrativa. Voy a volverles a compartir la pantalla, disculpen, se me fue. Y vamos a continuar entonces. Ahora sí pueden ver, ¿verdad? Ya se mira. Muy bien. El concepto de descentralización, tal como lo indicaba el compañero, sin embargo, bueno, él lo indicaba desde la ley de descentralización. En cuanto a una forma doctrinal, es la descentralización administrativa, la transferencia de competencias del Estado, no simplemente a las municipalidades, sino a entidades públicas con personalidad jurídica propia para el cumplimiento de funciones específicas, ¿verdad? Según Eduardo García Enterria, la descentralización implica la creación de entes con personalidad propia que actúan con cierta independencia del poder central. Las características principales de la descentralización, pues tenemos estas, que es la personalidad jurídica propia, el patrimonio propio, la autonomía administrativa y las competencias específicas. Dentro de la descentralización también podemos ver la finalidad de esta y la finalidad pues es mejorar la eficiencia administrativa y especializar sus funciones. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad? La eficiencia administrativa, la especialización técnica y la proximidad también al ciudadano, que es la forma, ¿verdad? Más común de que entendemos en cuanto a descentralizar una entidad del Estado, ¿verdad? Que pueda llegar a todas las demás personas en donde se están descentralizando. Dentro de ello, pues tenemos, así como lo indicaba el compañero, entre los tipos de descentralización, tenemos en territorial, pues las municipalidades, ¿verdad? Y funcional, como por ejemplo el IX, el INDE, y no sé si ustedes me pueden ayudar ahí con alguna otra entidad que pueda ser descentralizada de forma funcional. Yo creo que la vez pasada uno de ustedes me había indicado acerca del este Ministerio de Bosques, pero no recuerdo ahorita mucho el nombre El INAP. del INAF, ajá. Ellos también están descentralizados de forma funcional, ¿verdad? Entonces tenemos
podemos tener estos dos tipos de descentralización bien presentes, ¿verdad? Para hacer la comparación entre ellos. Luego vamos a pasar a lo que es la autonomía administrativa y como un concepto doctrinario de esta, pues de la autonomía administrativa, tenemos que es la facultad de ciertas entidades públicas para gobernarse, organizarse y administrar sus propios intereses dentro del marco de la ley. Su fundamento constitucional, pues la autonomía se reconoce en la Constitución Política de la República de Guatemala, especialmente en municipalidades, universidades y el ICS, ¿verdad? La autonomía implica la capacidad de decisión, la administración de recursos, la organización interna, pero no implica la independencia absoluta del Estado, que era lo que también ustedes comentaban anteriormente, ¿verdad? Podemos indicar, ¿verdad? Dentro de los límites de la autonomía, no es soberana, pero sí está sujeta a la ley y está sujeta a un control estatal. La diferencia clave entre la autonomía y la descentralización es la siguiente, ¿verdad? La forma de organización, el grado de independencia, la transferencia de competencias, la facultad de autogobierno. Puede existir sin plena autonomía e implica cierto nivel de autogestión. Entonces, los límites de la autonomía principalmente pues los encontramos en el principio de legalidad y es que todas las entidades deben de actuar conforme a la ley. Tenemos también lo que es el control estatal y existen controles como el control financiero, el control constitucional y el control judicial en diferentes áreas, ¿verdad? Y escalas también. Dentro del interés público, pues la autonomía no puede ejercerse en contra de un interés general. Y nuestra relación precisamente con el derecho administrativo es que estas figuras permiten distribuir el poder administrativo, evitar concentración, mejorar la eficiencia, pero siempre dentro del Estado de Derecho. Entonces, tengo aquí algunos ejemplos, como por ejemplo, una municipalidad regula el uso del suelo. Esto sería un ejemplo de autonomía administrativa. En un segundo caso, el ICS administra sus propios recursos, pues ello nos da un ejemplo de una descentralización funcional. Y el tercer caso, el Ejecutivo intenta intervenir en decisiones municipales, entonces este sería un problema en que debe delimitarse la autonomía, ¿verdad? Entonces, si me ayudan ahí con la hora, porque no me quiero cruzar con la hora. La Corte de Constitucionalidad ha sostenido que la autonomía municipal no implica soberanía, sino capacidad de gestión dentro del Estado unitario. Entonces, como conclusión, tenemos que la descentralización y la autonomía administrativa permiten eficiencia, distribuyen el poder, acercan el Estado al ciudadano, que era lo que hablábamos, ¿verdad? Y precisamente esa es la principal motivación de descentralizar, pero ejercen dentro de ciertos límites, ¿verdad? Como lo son la legalidad, el control y el interés público. Tengo estas preguntas aquí, como son, ¿qué es la descentralización administrativa? Y para que ustedes las puedan tener en consideración para el examen que se aproxima, que creo que ya es, creo que en 15 días. Entonces, de igual forma, pues los considero apoyar también. No sé si es el 2 de mayo o la siguiente semana con ustedes, pero les voy a enviar gracias, les voy a enviar un cuestionario igual que la vez anterior, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la descentralización administrativa? Es la transferencia de competencias a entidades con personalidad jurídica propia para gestionar funciones específicas del Estado. La autonomía administrativa
¿Implica independencia absoluta? No, ¿verdad? La autonomía permite autogestión, pero siempre dentro del marco de la ley y objeto estatal. ¿Y cuál es la principal diferencia entre descentralización y autonomía? Que la descentralización organiza la distribución del poder y la autonomía determina el grado de independencia de su ejercicio. Entonces les voy a compartir esta diapositiva y como un análisis crítico, les voy a preguntar y qué es lo que ustedes consideran. ¿La descentralización mejora la eficiencia? En teoría debería de, ¿Por qué en teoría? ¿O porque por qué como no hay necesariamente, instituciones, como dice el licenciado Carlos Danilo? es ¿Por que qué no como necesariamente? hay instituciones que en lugar de agilizar procesos, pues los entrampan, ¿verdad? Entonces, la autonomía debería de permitir una mejor de sistematización en procesos, en procedimientos y en gestiones, derivado de que no dependen absolutamente del gobierno central, ¿verdad? Pero, por ejemplo, vámonos al ICS, ¿verdad? Así como ejemplo, ¿verdad? Los Ujú, trámites en el ICS se han sistematizado, pero siguen siendo algo engorrosos, ¿verdad? Por ejemplo, sistematizaron las citas, ¿verdad? Pero las citas siguen siendo un dolor, o sea, ¿de qué me vale que haya un sistema de citas si las citas las ponen dentro de 3, 6 meses y así, ¿verdad? Entonces, por eso digo que en teoría debería de ser así, porque el ICS, como un ejemplo, debería de tener una agilidad de gestión y de prestación de servicios, porque cuenta no solo con los recursos, sino que con los sistemas y con la independencia para poder realizar cambios significativos. Sin embargo, no es así. Entonces, por eso digo, debería de, ¿verdad? O en teoría. De hecho, con esto de lo del ICS, no estoy muy empapada del tema, pero no sé si ustedes vieron unos anuncios que estaban desarrollando que indicaban de que las familias de migrantes, si alguien me ayuda con eso, las familias de migrantes podían acceder con pagar la cuota del ICS, poder acceder a tener el beneficio. Entonces yo me ponía a pensar, si nosotros los que llevamos años, ¿verdad? Dando nuestra cuota del ICS, no nos han atendido como deberían. ¿Qué va a pasar ahora que otras 2 millones de personas se inscriban a intentar tener uso de la institución, ¿verdad? De hecho, el licenciado Carlos Danilo indicaba algo sobre esto, sobre el estado de ebriedad y alcoholismo. Yo creo que usted es médico, ¿verdad? No, no, No sé para si me nada, apoya, para ¿no? nada, no, no, Es no, que no. tengo un médico El que título en es de una de las ingeniero agrónomo. sesiones, nada, mucho gusto. Pero sí, creo que sería importante hacer esa diferencia que usted hacía anteriormente. Bueno, aquí tengo otra pregunta y es, ¿la autonomía puede debilitar entonces el control estatal? ¿Qué piensan ustedes? Perdón por participar. Es que Por favor. eh, es que hay una ley de descentralización. Entonces Claro. ahí no hay ninguna limitación al control estatal, sino que solamente se le están transfiriendo a una entidad autónoma o incluso habla ahí de comunidades, ¿verdad? Las funciones y las responsabilidades. Eso en Guatemala Ujú. no se ha hecho, en realidad hay muy pocos avances de eso y solo les pongo un ejemplo así, como una municipalidad, con todo respeto, ¿verdad? Digamos, va a asumir la De nuestro responsabilidad alcalde, con todo de la respeto a nuestro alcalde. no sabía que había bueno, eh, por ejemplo, ¿cómo una municipalidad va a asumir las responsabilidades de el área de un centro de salud? Y perdón, yo insisto mucho en eso porque he tenido ciertas experiencias buenas, pero también experiencias negativas. Entonces, ¿qué va a pasar con las cuestiones laborales? Los derechos adquiridos de los trabajadores, por ejemplo,
o simplemente se van a transferir hasta dónde llegan los alcances de la ley de descentralización. Es decir, mire, entonces, pues usted va a administrar la salud pública en el municipio y de hoy en adelante, bueno, y el equipo de trabajadores, pues hay coaliciones, hay organizaciones sindicales, y usted se tiene que llevar a todos. Ahí no puede hacer, por ejemplo, mayor cuestión. Esas son las dudas que da, pues, esta ley, que yo veo muy buena la ley, muy acertada, pero que tiene muchas cosas que aclarar, ¿verdad? Por eso decía, igual que la eficiencia y la eficacia, eso no depende, sinceramente, de que por trasladarse una función se va prácticamente la entidad va a ser más eficiente, depende de quienes dirijan. A ver, entonces, para usted, ¿qué es la autonomía administrativa? Ya dimos un concepto de autonomía administrativa. Es que la autonomía administrativa es el pleno uso en la plena deliberación y ejecución de todas las actividades inherentes al tema, ¿verdad? Yo estoy clarísimo en eso, ¿no? Y muy buen concepto, pero... Entonces, ¿la autonomía puede debilitar o no el control estatal? Es que no lo debilita, porque acuérdense que si hablamos de cualquier entidad autónoma, independientemente, sigue siendo del Estado. ¿Qué pasa si no hay controles de supervisión? Y por ¿Será ley, que se debilita? Y por ley, digamos, lo más importante sería pensar quizás en que puede debilitar, pero las funciones de la Contraloría General de Cuentas están establecidas en la Constitución Política de la República, que podía ser el debilitamiento, porque con todo respeto, ¿qué supervisa el Estado? En realidad, pues es muy discutible eso, ¿verdad? Entonces, como se están transfiriendo recursos, digamos, se están transfiriendo funciones y responsabilidades, no, en mi criterio no debilitaría, al contrario, puede hacer que se consolide un mejor servicio a la población, que es el fin último. Sí, yo creo que así es. Sin embargo, creo que sí podría ser debilitada si no existen mecanismos adecuados de supervisión. Creo que sí tenemos y contamos con los mecanismos de supervisión, pero que deban ser debidamente adecuados o que realmente funcionen, así como indican acá en el chat. Siempre sigue siendo auditada, media vez reciba fondos públicos, pero habría que ver qué clase también de auditoría se está realizando, qué clase de supervisión, ¿verdad? La tercera pregunta sería, ¿hasta dónde debe llegar la autonomía municipal? ¿Qué piensan ustedes acerca de la autonomía municipal? A ver si me ayudan por ahí. ¿Será que debe de haber un equilibrio o debe de ser autónoma en sí? Es que ya está regulada en la Constitución Política de la República, ¿verdad? Y ahí se establece con claridad, digamos, el ámbito, ¿verdad? Que la autonomía se refiere a poder elegir a sus autoridades. Lo otro es la deliberación de todo. ¿Cuál sería una autonomía local, por ejemplo? Perdón, no le comprendí. ¿Cuál sería entonces la autonomía local de las municipalidades? ¿Y en qué podríamos...? Ejercer sus reglamentos, sus leyes, sus disposiciones sobre una determinada jurisdicción municipal. Y entonces debería haber equilibrio entre la unidad del Estado y una autonomía local, ¿verdad? Sí, debería de haber equilibrio, y de hecho lo hay, porque inclusive, por ejemplo, las policías municipales las policías municipales de tránsito, el Ministerio de Gobernación cede ese derecho, y por eso es que da cierta incongruencia a veces, en donde en las carreteras, pues nadie controla, ¿verdad? Porque la PMT, bueno, a excepción de la capital, supongo, yo soy del interior del país, pero entonces se da ahí cierta debilidad institucional en que en las carreteras no actúan los policías de tránsito, la policía ya está reducida a lo que es la policía de tránsito, pero solo ven, no sé, tarjetas de operación y otras cosas, ¿verdad? De hecho, ayer vi a un policía de tránsito pintando la
la cera de rojo y dije yo, ¿será que esto es parte de las funciones de la policía de tránsito? Imagínense. No, no lo creo, ¿verdad? En cuanto a esto de la autonomía municipal, la Corte de Constitucionalidad sí ha reiterado en constantes oportunidades a través de sentencias y tenemos pues jurisprudencia constitucional, ¿verdad? Que la autonomía municipal no implica la soberanía, sino capacidad de gestión dentro del marco del Estado unitario. Entonces, sí debe de existir este equilibrio, ¿verdad? De autonomía local y de unidad del Estado. Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta en cuanto a la diferencia de estos dos o en cuanto a los tipos de descentralización o las funciones que entre ellos pues se ejercen. Yo tal vez un comentario creo que la descentralización también, a pesar de todo, no creo que contravenga lo que es la jerarquía del Estado como tal, ¿verdad? O de la administración del Estado, ¿verdad? Eh, entonces creo que por ese ende, por eso creo que era lo que usted estaba diciendo, doctora, de cómo tiene que haber un equilibrio entre las dos instancias, ¿verdad? Que si trabajan Claro. conjuntamente, creo que sería lo ideal, ¿verdad? Y que esto haría de que funcionara mejor el Estado, ¿verdad? Como tal, porque habría mejor ejecución, habría mejor priorización de las necesidades, habría mejoras a mi forma de pensar en todo nivel, ¿verdad? Sin embargo, teniendo esa jerarquía, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones que tiene el Estado o en este caso podría ser los distintos ministerios como tal? Y luego las atribuciones que tiene las municipalidades como tal y que si se trabajaran conjuntamente fuera más fácil, ¿verdad? Para mí, la ley de descentralización, como lo definen primero los consejos de desarrollo como tal, si funcionaran así como se plantearon, creo que serían una forma ideal, ¿verdad? Los consejos comunitarios de desarrollo presentando sus propuestas, viendo las Si necesidades, realmente funcionaran. priorizando. Ajá, exactamente, ¿verdad? Entonces, esto sería ideal si funcionaran como tal, ¿verdad? Luego el consejo, luego pasándolo al consejo municipal y luego al consejo departamental de desarrollo y por último al consejo nacional de desarrollo, ¿verdad? Todo eso priorizando las necesidades y viendo realmente cumplir con las necesidades de la población. Sin embargo, también tenemos que ver que los niveles de corrupción y los niveles de, de priorización tal vez que se da no son realmente las necesidades de la población, sino muchas veces las necesidades de los pocos, las que se Yo toman creo que más en cuenta. lo que debemos de hacer, yo creo que nuestras leyes sí son idealistas, ¿verdad? Pero creo que debemos de perseguir dentro de todo ello que nuestro Estado de Derecho siga modernizándose, ¿verdad? Y se siga cumpliendo el debido proceso en todos los procesos que desarrollamos, tanto administrativamente como en todo lo que hacemos, ¿verdad? Entonces vamos a finalizar porque si no nos van a llamar la atención en el otro curso. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan todos una buena tarde. Feliz tarde. Buenas tardes, muchas gracias.